repasar cómo es la circulación fetal normal. Es muy importante recordar la circulación fetal normal, ¿no? La circulación fetal normal se caracteriza por tres cortocircuitos, ¿no? En la circulación normal, la placenta es la encargada de tanto de la oxigenación de la sangre como de la eliminación de los detritos. La placenta está sumamente vascularizada, por eso su resistencia vascular está disminuida. Por eso la resistencia vascular sistémica del feto también está disminuida. Entonces la placenta, debido a su gran vascularización, disminuye la resistencia vascular sistémica del feto. La sangre se oxigena en la placenta y regresa por la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Pero antes de abordar la vena cava inferior, ¿no es cierto?, la sangre es llevada a la vena cava inferior por algo que se llama el conducto venoso. El conducto venoso puede seguir dos trayectos: desencadenar directamente en la vena cava inferior o dar parte de su sangre oxigenada al hígado. Sin embargo, el hígado fundamentalmente se irriga por la sangre que llega por la vena porta, que es rama de la vena cava inferior, ¿sí? Que es rama de la vena cava inferior que lleva por ahí, porque el hígado necesita poco oxígeno para cumplir con sus funciones adecuadas. Entonces, la sangre llega a la vena cava inferior a través del conducto venoso y no se junta con la sangre que viene de los miembros inferiores, con la sangre desoxigenada que viene de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque el flujo es laminar. Es un flujo laminar. Entonces, casi no hay mezcla de sangre entre la sangre oxigenada que viene de la placenta a través del flujo venoso hacia la vena cava inferior y la sangre desoxigenada que viene de los miembros inferiores hacia la aurícula derecha. Ambos flujos llegan a la aurícula derecha. El flujo que es llevado por el conducto venoso es dirigido por la cresta terminalis, ¿no? Por la cresta terminalis hacia el foramen oval. De modo que la sangre más oxigenada es dirigida por esta estructura, la cresta terminalis, hacia el foramen oval, mientras que el flujo de sangre desoxigenada que viene de los miembros inferiores pasa a la aurícula derecha y se mezcla con la sangre que viene por la vena cava superior. De manera que la mayor cantidad de sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda. La sangre de la aurícula que pasa a la aurícula izquierda se mezcla con la sangre que viene de las venas pulmonares. De todas maneras, a pesar de que esto reduce un poco su contenido de oxígeno, la sangre que llega al ventrículo izquierdo tiene mayor contenido de oxígeno que la sangre que llega al ventrículo derecho. La sangre que llega al ventrículo izquierdo es expulsada hacia la aorta y es dirigida a dos sitios fundamentalmente: hacia la cabeza, la mitad superior del cuerpo, que es la que recibe la mayor cantidad de sangre oxigenada, y hacia el propio corazón. ¿No? El resto de la sangre es expulsada al resto del organismo. Muy bien. La sangre que ha pasado al ventrículo derecho es expulsada hacia la arteria pulmonar. Pero en la vida fetal, la resistencia vascular pulmonar está incrementada. ¿Por qué? Porque los pulmones están colapsados, los pulmones no están funcionando y solamente necesitan también un mínimo de irrigación para mantenerse viables. Entonces la resistencia vascular pulmonar en la vida fetal está incrementada. Eso hace que la sangre expulsada hacia la arteria pulmonar sea desviada a través del conducto arterioso, que es el otro cortocircuito, a través del conducto arterioso, que es el otro cortocircuito, hacia la aorta descendente. De esta forma, entonces, describimos tres cortocircuitos: el foramen oval, el ductus arterioso y el conducto venoso.
Muy bien. Después del nacimiento, esto es más o menos el resumen, ¿no? Este es el conducto venoso que llega hacia la vena cava inferior. Entonces, la sangre con mayor cantidad de oxígeno está dirigida al propio corazón y a la mitad superior del cuerpo. Es por eso que eso se desarrolla más y por eso que nacemos cabezones, ¿no es cierto? La sangre desoxigenada entonces pasa hacia la aorta descendente. De la aorta descendente, a través de las arterias umbilicales, la sangre es devuelta hacia la placenta para nuevamente repetir el proceso de eliminación de detritos y de oxigenación. La placenta es la que cumple esa función en el feto. Entonces, la clásica pregunta que les van a hacer: ¿y el cordón umbilical qué tiene? ¿Dos arterias y una vena? ¿Dos venas y una arteria? Dos arterias y una vena. Después del nacimiento, entonces, la circulación tiende a evolucionar a lo que naturalmente va a ser. ¿Qué pasa? Se cierra el foramen oval. ¿Por qué? Se cierra el foramen oval porque aumentan las presiones a nivel ventricular y auricular izquierdo. Aumentan las presiones. Por eso se cierra y se reducen las presiones a nivel pulmonar. ¿Por qué se reducen las presiones a nivel pulmonar? Porque aumenta la presión parcial de oxígeno. Los pulmones se expanden, se dilatan las venas y las arterias pulmonares y entonces cae la presión pulmonar, cae la presión en la aurícula derecha y el foramen oval se cierra a partir de la aposición de la válvula del foramen oval sobre el septum interauricular y se cierra. Ese es el cierre fisiológico y posteriormente ocurre el cierre anatómico. De la misma forma, el aumento de la tensión parcial de oxígeno es un estímulo para la vasoconstricción del conducto arterioso. Para la vasoconstricción del conducto arterioso. Entonces, aumenta la tensión parcial de oxígeno y los receptores del conducto arterioso. Normalmente el oxígeno produce vasodilatación, pero en el conducto arterioso los receptores vasculares están preparados para responder al aumento de la tensión parcial de oxígeno con vasoconstricción. Y eso ocurre dentro de las horas de haber nacido. Ya posteriormente ocurre el cierre anatómico. Entonces todo eso ocurre normalmente. Y la tendencia de esas estructuras es a cerrarse. Normalmente es a cerrarse. El mecanismo por el cual se cierra el conducto venoso no se conoce exactamente, pero después este se transforma en el ligamento venoso, lo mismo que el conducto arterioso que comunica la pulmonar con la aorta descendente, se transforma en el ligamento arterioso, ¿no? De esta manera, entonces, la resistencia vascular, como les dije, sistémica del feto está reducida y eso hace que las presiones intraventriculares en la vida fetal sean más o menos similares. Después de nacer, entonces, la presión en el lado izquierdo aumenta notablemente, mientras que lo normal es que las presiones vasculares del lado derecho, las presiones vasculares pulmonares, reduzcan y caigan. Eso es lo normal. Eso es lo que debe ocurrir después del nacimiento. ¿Qué es una cardiopatía congénita? ¿Qué llamamos cardiopatía congénita? Llamamos cardiopatía congénita a toda alteración estructural del corazón o de los vasos sanguíneos, ¿no? Eso es una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas se deben a un trastorno del desarrollo embrionario del corazón que normalmente ocurren entre la tercera y la 10ª semana de la gestación. Entonces, entre la tercera y la 10ª semana de la gestación se producen este tipo de malformaciones congénitas. Son las malformaciones congénitas más frecuentes, las cardiopatías congénitas, más frecuentes que cualquier malformación congénita del cuerpo. Entonces, las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes. Su etiología o su causa no está bien determinada. Pueden ser de naturaleza genética, ambiental o multifactorial, ¿no? De naturaleza genética ya sabemos que existen una serie
de cromosomopatías, por ejemplo, ligadas a cardiopatías congénitas. Dentro de estas, la más común es la trisomía 21, ¿no es cierto? El síndrome de Down, que está muy frecuentemente ligado ¿a qué? Ligado a comunicación interventricular, especialmente a un tipo de comunicación interventricular especial conocida como comunicación interventricular tipo canal. Pero la comunicación interventricular, que es la cardiopatía congénita más frecuente, es la que más frecuente se asocia a la trisomía 21. También están ligados las cardiopatías congénitas a algunos síndromes malformativos, como por ejemplo el síndrome de Noonan, ¿no? O el síndrome de Turner, por ejemplo, que el síndrome de Turner y el de Noonan se asocian a coartación de aorta. Existen también mutaciones genéticas que solamente producen coartación de aorta o válvula aórtica bicúspide, solamente producen eso, no tienen otra cosa. Entonces, existen muchas causas genéticas de cardiopatías congénitas. Por lo tanto, existe cierta predisposición familiar a sufrir de cardiopatías congénitas. Por eso tienen que preguntar cuando ustedes se casen los antecedentes de las cardiopatías congénitas, si no, todos tienen su cierto grado de falla, ¿no? Que a ver qué grado de falladito es tu enamorado, ¿no? Entonces, ¿qué tan fallado está? ¿No? Entonces, causas ambientales existen muchas, por ejemplo, las enfermedades maternas, como por ejemplo la diabetes pregestacional, la fenilcetonuria, el lupus eritematoso o la infección por HIV, son condiciones maternas, enfermedades maternas que favorecen cardiopatías congénitas. También los medicamentos, por ejemplo, el uso de hidantoínas, ¿no? Anfetaminas, está relacionado, o el alcohol, ¿no? La exposición a tóxicos como el alcohol, productos de cloración, insecticidas, pesticidas, lacas, por ejemplo, también la exposición permanente a eso, pero favorece cardiopatías congénitas. Entonces, ocasionalmente podemos encontrarnos con personas que tienen predisposición genética y han sido expuestas a estas situaciones, ¿no? Las cardiopatías congénitas presentan una incidencia estable, permanente, en todas las razas a nivel mundial. ¿Aló? ¿Rosana? Sí, Rosana. Sí. Yo se lo paso más tarde, o le puede llamar al doctor, ahorita le estoy dictando clase, le puede llamar al doctor Montero, a él yo le paso la lista también, a Freddy. O si quiere en la noche que le estoy pasando la lista, en la noche se lo paso al correo de la sociedad, al WhatsApp se lo paso entonces, ¿ya? Listo, un abrazo, hasta luego. Entonces, como les decía, la incidencia de cardiopatías congénitas es estable en todas las razas a nivel mundial. La raza blanca, los chinos, los japoneses, los morenos, nosotros que somos una mezcla espectacular, tenemos siempre también nuestro porcentaje de fallados, que varía entre 5 a 12 por 1000 nacidos vivos, un promedio de 8 a 10 por 1000 nacidos vivos. Es un rango un poco amplio, pero más o menos el promedio es de 10 por 1000 nacidos vivos. Es importante que nosotros sospechemos si un recién nacido puede tener cardiopatías congénitas, sobre todo en nuestra realidad. En otros sitios, por ejemplo en México, el hacer una ecocardiografía fetal es obligatorio a todas las embarazadas, como parte de su control prenatal. Se les hace una ecocardiografía fetal, a todos. Los cardiólogos pediatras tienen un montón de chambas con todas las embarazadas. En otros países más adelantados que el nuestro, eso está normado, es parte del control prenatal. En nuestro país, lamentablemente, se hace muy poco ecocardiografía fetal, y dos, por lo tanto, eso nos lleva a que tenemos que estar atentos para sospechar la presencia de una cardiopatía congénita en el recién nacido. ¿Y cuándo debemos sospechar una cardiopatía congénita en el recién nacido? Cuando puede presentar cualquiera de estas condiciones: cianosis,
taquimia, presencia de soplo y la alteración de los pulsos. La alteración de los pulsos, ¿no? Entonces, cuando evaluamos a un paciente, a un recién nacido, si presenta cianosis, taquimia, presencia de soplo o alteración de pulsos, tenemos que sospechar de cardiopatía congénita. Sin embargo, debemos tener algunas atingencias, ¿no? Debemos distinguir la cianosis, que es el resultado, por ejemplo, simplemente del frío, o de la deshidratación, o del compromiso hemodinámico que pueda tener un recién nacido como consecuencia de cualquier patología como una sepsis, etc. Debemos distinguir eso, la cianosis que resulta de esas condiciones de la cianosis que resulta de una cardiopatía. La taquimia también es un signo importante al que debemos estar atentos, ¿no? Generalmente la frecuencia respiratoria en el recién nacido no debe superar los 50 a 60 respiraciones por minuto. Respiraciones tan rápidas como esas, de 50 o mayores a 50 o 60 respiraciones por minuto, nos debe hacer sospechar de la posibilidad de una cardiopatía congénita. La presencia del soplo no es muy específica para el diagnóstico de cardiopatía congénita. ¿Por qué? Porque hay soplos que pueden aparecer después de la primera semana de recién nacido, después de eso. Recién cuando cae la resistencia vascular pulmonar aparece. 2. Hay cardiopatías congénitas severas, graves, que no producen soplo. Tiene cardiopatía congénita severa, grave, y no produce soplo. Una de ellas, por ejemplo, es la transposición de grandes masas. El paciente puede estar severamente enfermo y no tiene soplo, ¿ya? En la mayoría de los casos. La alteración de los pulsos también nos debe hacer sospechar de que el paciente vaya a tener cardiopatía congénita. Por lo tanto, es importante que nosotros examinemos los pulsos en las 4 extremidades. En recién nacido es mejor palpar el pulso. No le busquen el pulso radial porque no se lo van a encontrar, ¿no es cierto? Es mejor palpar el pulso a nivel humeral o incluso axilar. Y en los miembros inferiores a veces se palpa mejor el pedio que a nivel inguinal. Se palpa mejor el pedio a nivel. Y es muy importante tratar de palpar simultáneamente los pulsos. ¿Por qué es importante? Para descartar la posibilidad de una coartación de aorta. Para eso es muy importante. La presencia de frémito también, si le palpa el pechito, la presencia de frémito a nivel torácico es indicativa de alta posibilidad de una cardiopatía congénita, ¿no? Las cardiopatías congénitas las podemos clasificar en aquellas cardiopatías congénitas con cianosis y sin cianosis. Las cardiopatías sin cianosis, congénitas sin cianosis, son las más frecuentes. Y dentro de estas cardiopatías congénitas sin cianosis, que cursan sin cianosis, las cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha son las más frecuentes de todas las cardiopatías congénitas. De estas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, las más frecuentes son la comunicación interventricular, que es la más frecuente de todas las cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular y el ductus arterioso persistente. Estas son las cardiopatías congénitas más frecuentes a nivel mundial, son acianóticas y presentan esta condición de cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que existe una comunicación entre la circulación del lado izquierdo y la circulación del lado derecho, la circulación aórtica y la circulación pulmonar, la circulación sistémica y la circulación menor, ¿no? En la cual la sangre pasa del lado sistémico al lado pulmonar, ¿no? Por lo tanto, en estas cardiopatías congénitas es un grupo en la que los síntomas vienen condicionados por el hiperflujo vascular pulmonar. Cuando la sangre pasa de izquierda a derecha se produce un aumento del flujo vascular pulmonar. Y estos cambios fisiopatológicos que se producen cuando hay estos cortocircuitos dependen de varias cosas, del tamaño de la comunicación. Obviamente, el cortocircuito será mayor cuanto más grande sea el defecto, ¿no es cierto? De la localización del defecto. Hay defectos
cuya localización no permite su cierre espontáneo, y eso va a persistir va a persistir con la presencia de cortocircuito de izquierda a derecha, y también de la resistencia al flujo en el lugar de la comunicación. También depende, entre otros aspectos, de la resistencia vascular pulmonar. Al nacer, ya les he dicho que las resistencias vasculares pulmonares están incrementadas. Por lo tanto, el cortocircuito de izquierda a derecha es mínimo. Y solo cuando estas bajan, aumenta el flujo vascular pulmonar. Y solamente cuando estas bajan en las primeras semanas de vida, se pone de manifiesto el cortocircuito y aparecen los síntomas. Es por eso que es muy común, por ejemplo, que a los niños se les dé de alta, porque al inicio pueden no encontrarle soplo. No hay soplo, ¿por qué? ¿El soplo de qué depende? ¿Qué les he dicho que significa la presencia de soplo? Que hay una diferencia de presión. Una diferencia de presión, es una gradiente de presión. En este caso hay una gradiente de presión entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica, ¿cierto? Si la presión pulmonar está alta y la presión sistémica está alta, eso no hay cortocircuito. Solamente después que baja, entonces recién aparecen las manifestaciones clínicas de estas cardiopatías caracterizadas por cortocircuito de izquierda a derecha, que hemos dicho son comunicación interventricular, comunicación interauricular y persistencia de conducto arterioso. Los signos y síntomas que producen estas cardiopatías cuando son moderadas a severas son los signos de insuficiencia cardíaca del neonato, del lactante o del niño. Como ustedes entenderán, el neonato no se va a quejar de niño. Doctor, tengo falta de aire cada vez que chupo la teta. No le va a decir eso, ¿cierto? Entonces hay que estar atentos a esa cosa. Y por eso la taquimia cobra importancia. La taquimia, en este caso, significa dificultad respiratoria generada, ¿por qué? Por el hiperflujo vascular pulmonar. Y esto es producido por los efectos moderados a grandes, ¿no? Taquimia. La presencia de ritmo de galope, la hepatomegalia. Normalmente el recién nacido tiene cierto grado de hepatomegalia, pero normalmente el hígado se palpa en el recién nacido, pero una hepatomegalia superior a 3 centímetros nos debe hacer sospechar que eso ya no es el hallazgo normal del recién nacido, sino probablemente una hepatomegalia condicionada por la insuficiencia cardíaca y las dificultades para la alimentación. Es lo que les acabo de mencionar. El niño puede tener dos características durante la alimentación: sudoración al lactar o lactancia entrecortada. Es decir, que agarra la mama, luego la suelta, descansa y la vuelve a agarrar y vuelve a lactar, así. Lactancia entrecortada asociada a sudoración al lactar. Y luego los niños más grandecitos suelen tener pobre ganancia de peso y de talla, lo que se dice pobre ganancia pondoestatural. Los niños más grandecitos también comienzan a tener predisposición a infecciones respiratorias, pero no cualquier infección respiratoria como aquí, como la doctora que está con su chalino, ¿no es cierto? Está con su resfrío, delito, de todo ello, sino neumonías, verdaderas neumonías. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar. Entonces, lactancia entrecortada, eso es muy raro, sobre todo si el bebito es varón, ¿no es cierto? ¿Sí? Si es niña, todavía podemos creer que puede tener lactancia entrecortada, pero si es varón, no. Muy bien, entonces hay que estar atentos a esas cosas. Finalmente, ¿a qué hay que estar atentos? Hay que estar atentos a si el paciente tiene cianosis, tiene alteración de pulsos, tiene soplos, tiene taquipnea o tiene las manifestaciones de insuficiencia cardíaca que hemos mencionado, que son producidas por el hiperflujo vascular pulmonar. Por eso nos produce insuficiencia cardíaca estas cardiopatías congénitas acianóticas, que son las más frecuentes, con cortocircuito de izquierda a derecha, y que hemos dicho una de ellas es la comunicación interventricular. La comunicación interventricular entonces consiste en la presencia de un defecto, de una solución de continuidad, de un agujero, de una ventana en el septum interventricular. Esta ventana permite la comunicación
entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y por esto se llama comunicación interventricular, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a permitir el paso de sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Podemos clasificar a la comunicación interventricular desde diferentes puntos de vista, de dos puntos de vista básicamente, de acuerdo a su localización y de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su localización la podemos clasificar en esta subpulmonar o doblemente relacionada, o supracristal también se le llama, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué doblemente relacionada? Porque está justo por debajo de las válvulas sigmoideas de las dos arterias, tanto de la pulmonar especialmente como de la aorta, supracristal. Estas son comunicaciones interventriculares que nunca cierran, no cierran espontáneamente, siempre necesitan que se opere, ¿no? Por eso les decía, el cortocircuito depende de la localización del defecto. Estas comunicaciones interventriculares nunca cierran, no son las más frecuentes. La comunicación interventricular más frecuente es la perimembranosa. Ustedes saben que el septum tiene dos porciones, ¿no es cierto? Dos porciones, la porción muscular y la porción membranosa. La porción muscular embriológicamente se forma muy fácilmente, mientras que la porción membranosa embriológicamente se forma de manera un poco más compleja. Es por eso que las comunicaciones interventriculares son más frecuentes a nivel membranoso, o se llama perimembranoso, o subaórticas también. Subaórticas. Entonces, las comunicaciones interventriculares perimembranosas son las más frecuentes. Son las más frecuentes de todas, ¿no? Y suelen, dependiendo del tamaño y su evolución, suelen tender a cerrarse espontáneamente. Otras son las comunicaciones interventriculares musculares, que se encuentran en el tabique interventricular muscular. Generalmente son pequeñas, generalmente cierran espontáneamente por crecimiento del tabique interventricular. Y luego está la comunicación interventricular tipo canal. ¿A qué se refiere esto? Es la más frecuente, como les decía, en los pacientes que tienen síndrome de Down, en los pacientes con síndrome de Down. Se refiere a un defecto del canal aurículo-ventricular. Un esquema sencillo del corazón, ¿no? Esta es la pulmonar, esta es la aorta, este es el tabique interauricular y este es el tabique interventricular. Entonces, en estos defectos, en este defecto tipo canal, consiste en esto: hay una sola válvula atrioventricular y hay un defecto así, defecto del canal aurículo-ventricular, de todo este canal. Entonces, este paciente, por ejemplo, no es acianótico. Este paciente es cianótico, ¿por qué? Porque se mezcla oído y tiene una sola válvula aurículo-ventricular. ¿Es corregible quirúrgicamente? Sí, pero hay que hacerlo rápidamente. El diagnóstico tiene que ser precoz, ¿verdad? Bueno, eso es otro tema. A eso se dice CIB tipo canal, porque también ese defecto está acompañado por este defecto que ustedes ven en el tabique, en la parte inferior del tabique, que se llama CIA tipo ostium primum. Entonces hay un CIB tipo canal y un CIA tipo ostium primum, y eso se llama defecto del canal atrioventricular o aurículo-ventricular. Entonces CIB tipo canal, que es menos frecuente, pero que es bastante frecuente en los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Otra vez, entonces, el supracristal, como ven ustedes aquí, subpulmonar doblemente relacionado con la pulmonar y con la aorta, el perimembranoso, que es el más frecuente, el muscular, y el CIB tipo canal, que no se encuentra en la diapositiva. La otra clasificación de las comunicaciones interventriculares de acuerdo a su tamaño, ¿no? Y la relación, para decir que son grandes, lo relacionamos con el anillo aórtico. Si el CIB o la CIB es del tamaño del anillo aórtico, decimos que es grande. Decimos que es mediano si es de 1/3 a menos de 1 del tamaño del anillo aórtico.
y que es pequeño cuando tiene menos de un tercio del diámetro del anillo aórtico. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza? La fisiopatología se caracteriza por el paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Eso aumenta la sangre que expulsa el ventrículo derecho hacia los pulmones, produciendo hiperflujo vascular pulmonar y congestión pulmonar. El grado de hiperflujo depende de tres cosas fundamentalmente: el tamaño de defecto. Entonces, este hiperflujo será mayor cuando el defecto es mediano a grande y será pequeño cuando este defecto es pequeño, cuando el defecto es pequeño. Cuando el CIB tiene menos de un tercio del anillo aórtico, entonces el flujo es pequeño. Cuando el defecto es mediano a grande, el flujo ya va aumentando, obviamente. Cuanto más grande es el defecto, mayor es el flujo vascular pulmonar. De manera que la cantidad de sangre que llega hacia los pulmones se incrementa. Y de esta misma forma, la cantidad de sangre que regresa de los pulmones hacia el lado izquierdo del corazón también se incrementa. Por lo tanto, hay un incremento de la precarga del ventrículo izquierdo. Hay un incremento de la precarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se produce dilatación del ventrículo izquierdo. Dependiendo del grado de hiperflujo vascular pulmonar, se producen distintas reacciones de la circulación vascular pulmonar. La circulación vascular pulmonar no se queda tranquila o no se queda sin reacción frente a este hiperflujo. Ocurre, por ejemplo, que primero reacciona con vasoconstricción, aumenta su resistencia vascular pulmonar, y si esto lo dejamos a su evolución, se remodela, se produce fibrosis, y estos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar importante. Hipertensión pulmonar importante. Es más, en algunos casos pueden desarrollar lo que se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Y en qué consiste el síndrome de Eisenmenger? Consiste en el desarrollo de hipertensión pulmonar tan severa que es igual o mayor que la presión arterial sistémica. Y cuando la presión pulmonar aumenta a niveles superiores o iguales que la presión sistémica, ¿qué pasa? El cortocircuito se invierte, se vuelve de derecha a izquierda y el paciente desarrolla cianosis, se vuelve cianótico. De modo que lo que inicialmente fue acianótico, si no lo diagnosticamos, si no lo curamos, si no lo tratamos adecuadamente, puede volverse cianótico. Y esa condición ya es inoperable, ya no se puede hacer nada por ese paciente cuando llega a desarrollar síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es posible en la comunicación interventricular, aunque no es tan frecuente. Es menos frecuente en la comunicación interauricular, pero es mucho más frecuente cuando se asocian dos defectos. Por ejemplo, se asocia CIA más CIB o CIB más persistencia del conducto arterioso. En la persistencia del conducto arterioso grande, el síndrome de Eisenmenger es bastante más frecuente, o cuando se asocian los defectos. ¿Cuál es la clínica de la comunicación interventricular? Pues depende del tamaño, como hemos dicho, y depende de la ubicación. Las comunicaciones interventriculares pequeñas o restrictivas no producen mayor síndrome. Aló, ¿dónde estás? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Sí. Padre, ¿me puede llamar en una media horita? Estoy dando clases ahorita. ¿Ya? Perfecto, padre. Listo, gusto saludar. Hasta luego. Ok, entonces, depende del tamaño. Las CIB pequeñas o restrictivas, así se llaman, hay una resistencia al paso de sangre ahí en el mismo defecto, dando solo un cortocircuito ligero. Entonces, si da un cortocircuito ligero, el paciente suele estar asintomático, no tiene mayores molestias, no hay compromiso de fondo estatural, no hay congestión pulmonar, no hay ningún signo de insuficiencia cardíaca y se suelen diagnosticar por la presencia de un soplo sistólico en los primeros días de vida.
generalmente en el borde parasternal izquierdo sin otras manifestaciones. Estos son los clásicos soplos de los cuales hablarán un colega de otro, no hagan eso, porque, ¿no es cierto? Doctor, mi hijito nació en el seguro, lo llevé donde el pediatra del ministerio, y el pediatra del ministerio recién ha descubierto el soplo. Eso no lo descubrieron en el seguro. Son unas bestias, el doctor me ha dicho que son unas bestias en el seguro. El bestia es él, que no sabe, o si sabe, no solamente es bestia, es malvado, ¿no es cierto? Es poco ético. Porque si sabe, si supiera realmente, sabe que recién el soplo se va a manifestar unos días después, cuando caiga la presión pulmonar. ¿Se dan cuenta? Eso puede ocurrir, eso ocurre. Y eso es lo que, y eso dice la bibliografía. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no es cierto? Y sin otros síntomas. Esto se suele, no necesita mayor tratamiento y se suele cerrar espontáneamente. El electrocardiograma y la radiografía de tórax son normales. El ecocardiograma, entonces sí dice, aquí está el diagnóstico, está el defectito, tranquilo, lo único que hay que hacer, ¿qué cosa es? Es saber esto, que la historia de esta serie es buena. Aproximadamente el 35% se cierran en los 2 primeros años de vida y pueden cerrarse espontáneamente hasta los 12 años de vida. Y si no se cierran, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo único que pasa es que tienen el soplo ahí. ¿Cierto? Eso es todo. Eso es todo lo que pasa. Lo único que pasa es que tienen el soplo ahí. Obviamente tienen que cuidarse del endocarditis, ¿no? Tienen que cuidarse del endocarditis, si es que queda abierto. Pero puede cerrarse hasta los 12 años. Más de la tercera parte se cierra en los primeros 2 años de vida en forma espontánea. Sobre todo si tienen tejido de cicatrización, sobre todo si son submusculares y si tienen tejido de cicatrización a nivel perimembranoso. La cosa cambia con la comunicación interventricular moderada. Aquí ya hay una sobrecarga de volumen con el del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que ya hemos revisado, ¿no es cierto? Taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, dificultades para lactar, para la sudoración al lactar, pobre ganancia pondoestatural, etc., ¿no? A partir de los 15 días de vida. La evolución de esta CIB depende del tamaño del defecto y de la presión pulmonar. Obviamente no debemos esperar si el paciente desarrolla hipertensión pulmonar, ¿es bueno o es malo? Es malo, no es bueno. No debemos esperar que desarrolle hipertensión pulmonar. Si desarrolla hipertensión pulmonar quiere decir que ese CIB tiene repercusión hemodinámica. Quiere decir que ese CIB es importante, le vamos a lograr la circulación pulmonar. No debemos esperar que pase eso. Entonces, si tiene signos y síntomas, tampoco debemos esperar que pase eso. Como dice aquí, puede presentar insuficiencia cardíaca, que ya sabemos en qué consiste, en los primeros 6 meses de vida y deberá tratarse a la espera de la reducción del defecto. Puede reducir, pero no es frecuente. Pero pueden necesitar algún tipo de intervención generalmente. En muchos casos hay cierre espontáneo y no se precisa cirugía. O puede evolucionar a una estenosis pulmonar como protección. A veces desarrolla hipertensión pulmonar como protección al hiperflujo vascular pulmonar. Lo cierto es que a partir del 6 moderado debemos tener cuidado porque el paciente puede necesitar cirugía. Hay que vigilarlos a esos pacientes, hay que darles el tratamiento de insuficiencia cardíaca, del cual no hemos hablado ahorita, ¿no? El CIB grande, ahí sí, estos pacientes están claramente con insuficiencia cardíaca. Taquipnea, dificultad respiratoria, disminución del gasto sistémico, pobre ganancia pondoestatural, congestión pulmonar. Clínicamente puede aparecer entre las 2 y las 8 semanas de vida cuando el CIB es grande. Y ya sabemos cuándo es grande, cuando es del tamaño del anillo aórtico, ¿no? Y ahora resulta que resultamos un soplo onosistólico, especialmente si todavía no tiene hipertensión pulmonar importante. Podemos incluso auscultar tercer ruido o incluso rodamiento mitral. ¿Rodamiento por qué? Por la sobrecarga de volumen importante a nivel del ventrículo izquierdo, ritmo de galope, tercer ruido. El electrocardiograma nos va a mostrar hipertrofia ventricular izquierda,
¿no? Y a veces hipertrofia biventricular a predominio izquierdo, ¿no? Aquí el eje está a la derecha porque ya desarrolló hipertensión pulmonar y hay hipertrofia biventricular a predominio izquierdo, la onda R alta en B1, por ejemplo, ¿no? Esto es cuando desarrolla Eisenmenger, todo es derecho. El eje a la derecha, observen esa onda R en B1, observen esa onda B pulmonar, ¿no es cierto? Crecimiento de cavidades derechas. Esto es cuando ya desarrolla hipertensión pulmonar importante y tiene Eisenmenger. Lo habitual es que tenga hipertrofia biventricular a predominio ventricular izquierdo. La radiografía de tórax que me muestra cardiomegania y, vean, congestión pulmonar, hiperflujo vascular pulmonar. Entonces yo aquí veo cardiomegania a predominio ventrículo izquierdo. Si hay hipertensión pulmonar, podría encontrar columna pulmonar prominente. El botón aórtico no está muy desarrollado, lo que me dice que el gasto cardíaco está, el gasto sistémico está disminuido, que la mayor parte de sangre se está yendo hacia los pulmones. Entonces, en la radiografía de tórax, ¿qué encuentro? Congestión pulmonar, pedículo vascular estrecho, ¿cierto? Esto es el pedículo vascular estrecho, uno de la pulmonar prominente y cardiomegania a predominio ventricular izquierdo. Eso es lo que encuentro en una radiografía de una complicación interventricular grande. La ecocardiografía pues me muestra el efecto y la ubicación del mismo. Si le pongo dos otra vez, ¿no? El efecto y la ubicación del mismo. Si le pongo Doppler, veo el cortocircuito de izquierda a derecha, me permite medir los gradientes pulmonares, el corto 6B, cortocircuito de izquierda a derecha, y me permite medir los gradientes pulmonares. El pronóstico también depende del tamaño del defecto. El pronóstico depende del tamaño del defecto. Los defectos pequeños, membranosos y musculares, se cierran espontáneamente, como hemos mencionado, en 30 al 35% hasta los 2 años inclusive. El defecto infundibular o de entrada no cierra espontáneamente. ¿Cuál es el defecto infundibular o de entrada? El supracristal o subpulmonar, ese es el que no cierra espontáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tenemos que cerrar quirúrgicamente. El riesgo de endocarditis infecciosa es menos del 2%, pero siempre hay que dar profilaxis en procedimientos de preferencia odontológica. Y el tratamiento. Entonces, el tratamiento, la mayoría de veces estas comunicaciones interventriculares se cierran, ¿no? Sobre todo en el defecto infundibular, supracristal o subpulmonar o de entrada, ¿no es cierto? En todos debemos dar el tratamiento médico, salvo en los más pequeños, ¿no? En los más pequeñitos solamente es observación, nada de pastillas. En aquellos que me producen insuficiencia cardíaca, ahí sí utilizo ¿qué cosa? Inhibidores de la enzima convertidora, diuréticos, no utilizo ahora dos, no está aprobado captopril, enalapril, diuréticos, furosemida, espironolactona, y a veces se puede utilizar digital, digoxina cuando el paciente no mejora a pesar del tratamiento, ¿no? Cuando el flujo cuando la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, es decir, es de 1.5 a 2, se opera sin demora. Es decir, ¿qué quiere decir? La relación PS, o lo que dicen el QP-QS, ¿no? Cuando la relación del flujo pulmonar es 1.5 a 2, a 2 quiere decir que 1.5 quiere decir que es 1,5 veces mayor que el flujo sistémico, el flujo pulmonar, o 2 es 2 veces mayor que el flujo sistémico, que la mayoría de sangre se está yendo hacia los pulmones, se opera sin demora, ¿no? A veces los pacientes tienen un defecto muy grande, pero son muy chiquititos, muy pequeñitos. Ellos son del tamaño de una alita de pollo, de repente se los han comido alguna vez cuando han ido a comer alitas. Ya, a veces son muy chiquititos y tienen un gran defecto y no responden ni al tratamiento medicamentoso. No van a operar eso. ¿Por qué no van a operar eso? Porque no pueden tener un corazón de pollo, un corazón del tamaño de la doctora Sachs. Del corazón del tamaño de la doctora Sachs quiere operar el corazón, pero un corazón chiquitito. No se puede operar eso. Entonces ahí se puede hacer una cirugía paliativa que se llama el banding.
¿En qué consiste el banding? Creo que el otro día hemos visto un banding con ustedes o con ha sido con los de la vida, pero no era mi paciente, el paciente del doctor Montesino. El banding consiste, es una operación sencilla realmente. Se entra, se ubica la arteria pulmonar, no los estoy insultando por si acaso, este es el diámetro de la arteria pulmonar y se cierra con un hilo, ¿no? Se va cerrando, se va disminuyendo el orificio en diámetro, así. ¿Pero qué creamos? Una estenosis pulmonar. Eso es lo que creamos. ¿Para qué? Para disminuir el hiperflujo vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque todo se produce ¿por qué? Por el hiperflujo vascular pulmonar, ¿no? Entonces, disminuye el hiperflujo vascular pulmonar, ¿no? Por eso dice aquí banding o cerclaje. Todavía no han llevado gineco, ¿no? El cerclaje es una operación antigua, todavía se practica a veces, pero es una operación antigua, que se hace suturando el cuello uterino. En aquellas mujeres que tienen un cuello uterino muy blando y que tienen pérdidas, ¿no? Llegan a cierta etapa de la gestación y expulsan. Entonces ya no se hace eso con mucha frecuencia, pero todavía se hace. Y es más o menos así, cerclaje o banding de la arteria pulmonar para reducir el flujo pulmonar solo en caso de defectos difíciles de operar por marasmo o defectos múltiples. Marasmo o por chiquititud, ¿no es cierto? No, porque son muy chiquitos. Entonces se le puede hacer un banding de la pulmonar. Eso los alivia bastante, crecen, aumentan de tamaño y después se suelta nada más, se suelta, la pulmonar recupera su diámetro y además se soluciona el problema de la comunicación interventricular. Muy bien, entonces, para la insuficiencia cardíaca de estos pacientes utilizamos inhibidores diuréticos, furosemida, espinolatona, digoxina. No está aprobado el uso de beta-bloqueadores, ni tampoco está aprobado el uso de ISGLT2 en este tipo de insuficiencia cardíaca. Porque aquí el corazón es nuevo, está nuevecito, no tiene problemas de contractilidad. La insuficiencia cardíaca se está produciendo por sobrecarga de volumen. Por eso es que se produce. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto. Mañana seguimos. Por si acaso, ya les aviso que la diferencia entre el último parcial y la subsanación va a ser de un día. Va a ser de un día, ¿no es cierto? Porque el 30 es el último día para depositar la nota. Así que yo no voy a estar aquí desde el 25 hasta el 29. El 24 es la subsanación. El 22 el examen. 23 parece que es feriado. Si quieren, dan 23 el último y la subsanación el 24. Pero si es feriado, 22. ¿Y si es el último parcial. sí llego a conseguir salón, doctor? ¿Ah? Sí llego a conseguir un local, salón para Ya, poder. puede ser. ¿Ya? Por si acaso ya les aviso. De las Fuerzas Armadas, lo que soy. Otra vez ha pasado.